El día de hoy tendremos una conversación con representantes de dos ciudades que forman parte de la campaña de ciudades ciclistas del ITDP. Tendremos a Zapopan y Bengaluru. Estas ciudades han desarrollado ciclovías en los últimos años y vamos a hablar acerca del impacto que estas han tenido en su ciudad. Primero que nada, les tengo unos anuncios técnicos. Tenemos interpretación simultánea al español. Pueden activarla dando clic en el botón inferior de su pantalla con la forma de un globo terráqueo. Según su preferencia, pueden escoger inglés o español. Asimismo, pueden seguir los subtítulos si dan clic en el icono CC en la parte inferior de su pantalla. Finalmente, les recuerdo que esta sesión se está grabando y posteriormente la subiremos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy tendremos una conversación moderada con dos ciudades ciclistas. Les presento con mucho gusto a Dana Lenoka, quien es la coordinadora de la campaña de ciudades ciclistas. Utilizaremos el chat para responder a sus preguntas. Dana hará la selección y posteriormente las compartirá con los panelistas. Vamos a hablar acerca de la campaña de ciudades ciclistas y de las actividades que han emprendido diferentes ciudades. Dana también les va a presentar a los panelistas. Le cedo la palabra a Dana. Muchas gracias, Ivona. Hola a todas y todos. Qué bueno que están aquí el día de hoy en este webinar. Me da mucho gusto ver a gente de tantos lugares diferentes. Quisiera, primero que nada, darles un pequeño contexto sobre esta conversación. Para quienes no conozcan nuestra campaña de ciudades ciclistas, se trata de una campaña global organizada por el ITDP. Buscamos ampliar acceso a a ciclovías de alta calidad en todo el mundo. Igualmente queremos posicionar el ciclismo como un modo de transporte seguro y ecológico. No buscamos únicamente trabajar con oficiales o servidores públicos locales, sino también de nivel nacional. Como parte de esta campaña, contamos con la participación destacada de 30 ciudades en diversos países. Todas estas ciudades están comprometidas con rediseñar y cambiar las prioridades de tránsito en sus calles, en beneficio de la bicicleta. Asimismo, trabajamos con más de 40 organizaciones que se han mantenido muy activas y están trabajando en la ejecución y el desarrollo de proyectos de ciclovías. Un aspecto importante de la campaña Cycling Cities es el intercambio de conocimientos entre ciudades asociadas. Queremos impulsar proyectos exitosos, al igual que dar visibilidad a sus historias. Lo que queremos comunicar es que invertir en la bicicleta promueve soluciones para abordar el cambio climático, al igual que ofrecer alternativas económicamente viables para la población. El título de este webinar es Cycling Cities Stories, cómo convertir las ciclovías temporales en permanentes. Vamos a escuchar los casos de dos ciudades que han trabajado en este sentido. Vamos a hablar acerca de lo que motivó las decisiones de estas ciudades, al igual que la multiplicación de buenas prácticas. Igualmente, abordaremos posibles soluciones a ciudades que tienen más dificultad para implementar ciclovías.
El día de hoy vamos a escuchar el caso de Zapopan en México y de Bengaluru en India. Primero quisiera presentar a nuestros participantes de México. Tenemos a Mercedes Cruz Vázquez, quien es directora de movilidad y de transporte de Zapopan desde el 2021. Ha promovido el uso de la bicicleta para mitigar la crisis climática, al igual que para impulsar la accesibilidad de la ciudad. Fue subdirectora de la Oficina de Desarrollo Urbano de Jalisco y también participa en el colectivo Ciudad para Todos. Igualmente tenemos a Jesús Carlos Soto Morfín. Actualmente es el director de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara. Asimismo, fue el director de Movilidad y Transporte de Zapopan del 2015 al 2021 y también impulsa la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Muchísimas gracias, Mercedes y Jesús, por estar aquí. Si me faltó algo en su presentación, por favor, háganoslo saber. Les voy a hacer la palabra para que nos cuenten durante un par de minutos cómo se da el ciclismo en Zapopan, al igual de su enfoque acerca de las ciclovías temporales. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todos los que nos están escuchando y a ustedes. ¿Qué tal, Anti? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, voy a empezar rapidísimo explicando un poco de Zapopan. Zapopan es un municipio que pertenece al estado de Jalisco, en la zona central occidente de México, y forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Aquí nos concentramos un poco más de 5,5 millones de habitantes. En Zapopan, específicamente de esta área metropolitana, tenemos 1,5 millones de habitantes y somos un municipio con muchas desigualdades. Es importante mencionar esto porque aunque tenemos el mayor índice de riqueza en ingresos, también concentramos el mayor índice de personas en pobreza en el estado, casi un 30%. Durante muchas décadas, como en otras ciudades, Zapopan se diseñó pensando en el automóvil. Sin embargo, a pesar del incremento en el parque vehicular que hubo, y bueno, sigue habiendo todavía, no logramos todavía que decrezca, únicamente el 40% de los habitantes tienen coche y el resto se mueve en transporte público a pie o en bicicleta. A finales del 2015 es cuando entró el nuevo gobierno, un gobierno entrante, y se crea la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, que aquí es donde Jesús Carlos, que ahora es director de Guadalajara, entra como director de Zapopan y empieza a implementar la movilidad activa, que cabe mencionar que ya se impulsaba desde la sociedad civil organizada desde el 2007, más o menos. El trabajo que se empieza a hacer en la Dirección de Movilidad y Transporte es de análisis, planeación del territorio, para así implementar una red de infraestructura ciclista en el corto y mediano plazo. Cabe mencionar aquí, si quiero hacer este paréntesis, que este tipo de acciones nos han llevado a tener los primeros 3 lugares en el ranking de ciclociudades, que también tiene el ITDP junto con Guadalajara. Y bueno, durante este tiempo también hemos trabajado en colaboración metropolitana con la academia y con los ciudadanos y colectivos ciclistas y organismos internacionales para promover e implementar esta red. Y así es como se arranca del 2015 al 2020, que es cuando arranca la pandemia, y digamos que ya ahí teníamos un camino andado, y voy a ceder la palabra a Jesús Carlos para que explique en este contexto prepandemia, como podemos ver en la imagen que tenemos presente, cómo ya teníamos una red ciclista y distintas propuestas para intervenir. Gracias. Gracias, Mercedes. Buenos días a todas, a todos. Lo que pueden ver en la imagen en color verde es la infraestructura ciclista, los corredores con infraestructura ciclista con los que ya contaba Zapopan al llegar al 2020, tiempo en que empezó la pandemia acá en México. Recordar, esto es importante, que en Latinoamérica en general la pandemia empezó unos meses después que digamos, en los países asiáticos y europeos. Por lo tanto, eso permitió que cuando nos alcanzó la pandemia tuviéramos la oportunidad de conocer ya algunas experiencias internacionales. Menciono, por ejemplo, el caso de París, Milán,
Praga, que estaban implementando ya algunas ciclovías emergentes. Y teníamos casos también, digamos, más locales de este lado del continente, por ejemplo, en Bogotá, quienes ya se habían adelantado con la implementación de 80 kilómetros de infraestructura ciclista temporal. Teníamos en Zapopan para el 2015 cerca de 28 kilómetros de infraestructura ciclista. Apenas habíamos logrado crear otros 7 kilómetros para el 2020, cuando llega la pandemia. Y lo que ven en color morado en este mapa son los 3 corredores ciclistas que detectamos como fundamentales, prioritarios. Detectamos 11 en realidad, pero elegimos estos 3 por criterios varios, que se los voy a mencionar a continuación. En estos 3 corredores detectamos que se trataba de vías primarias con conexión metropolitana, es decir, con conexión con otros municipios, fundamentalmente con Guadalajara, confluencia de rutas de transporte público y corredores troncales, muestreos representativos de flujos de viajes, es decir, teníamos datos de cuánta gente y en qué medios de transporte estaba moviéndose en estos corredores, vías también en las que de alguna manera ya se tenía un proyecto o un anteproyecto con análisis también de sus intersecciones. Había conexión con otras infraestructuras ciclistas en estos puntos. Había puntos generadores y atractores de viajes, concentración de empleos y equipamientos. E hicimos un análisis de viajes también esenciales, es decir, pudimos detectar en estos corredores en qué caso había poblaciones de cierto tipo que se estaban moviendo aún con las restricciones de la pandemia por actividades esenciales. Y en ese sentido nos dimos cuenta que en el surponiente de Zapopan había una población de cerca de 300,000 habitantes con bajos ingresos, que se veía en la necesidad de moverse fundamentalmente en transporte público en la avenida Guadalupe. Uno de los 3 corredores fundamentales que elegimos es el que están viendo actualmente en la imagen, y por eso fue elegido como el corredor prioritario a intervenir como ciclovía temporal y posteriormente llamada como ciclovía emergente, en el sentido de que la fuimos haciendo permanente. Elegimos otros 2 corredores, Avenida Las Torres y Avenida México, de los 11 corredores que detectamos como prioritarios en Zapopan. Aquí pueden ver en esta imagen ya la infraestructura convertida en permanente. Básicamente nuestra ciclovía temporal duró 2 meses, en el caso de Avenida Guadalupe. Las otras 2, Avenida México y Las Torres, duraron cerca de 1 año durante todo el primer año de la pandemia, estructuradas de manera temporal, y posteriormente se pasó a ejecutar ya con obra civil la estructuración como permanentes, como es el caso de Guadalupe. Pero Guadalupe elegimos hacerla inmediatamente de manera permanente, debido a que ya se tenía bastante información de que era un corredor prioritario, donde ya teníamos flujos ciclistas. Por ejemplo, sabíamos que del 2017 al 2019, año previo a la pandemia, habíamos registrado sin infraestructura ciclista un incremento del 43% del uso de la bicicleta en este corredor. Por lo tanto, eso nos llevó como administración municipal a la discusión de reorientar el presupuesto que se contaba como Dirección de Movilidad, que era 16 millones de pesos para todo el año 2020, lo reestructuramos para invertirlo 100%, es decir, dejamos de lado otros programas y otras acciones de la dirección para invertirlo 100% en este corredor de Avenida Guadalupe. Otros 15 millones se destinaron del presupuesto municipal para los otros 2 corredores de Avenida México y Las Torres. Y algo que fue fundamental para que esto fuera posible es que nuestro, en aquel entonces, presidente municipal, Pablo Lemus, conoció y escuchó de los casos internacionales de ciclovías temporales o permanentes que se estaban dando en otras ciudades. Cuando nos hizo la petición técnica a la Dirección de Movilidad de generar una propuesta, ya la teníamos lista con los corredores analizados y detectados que ustedes vieron en un inicio.
Eso hizo mucho más sencillo y factible dar la discusión presupuestal para elegir estos corredores, comenzar con Avenida Guadalupe, y termino diciendo que nos basamos en el manual de diseño ciclista, el CROW, el manual holandés, para elegir qué tipo de infraestructura era la ideal en este caso. Una ciclovía segregada del lado derecho de la vialidad. Avenida Guadalupe era una avenida de 6 carriles, 3 por cada sentido. Se redujo a 4 carriles. Dejamos un carril entero para la circulación ciclista, es decir, es una ciclovía de 1.8 metros de circulación con un buffer de 80 centímetros a 1 metro. Y además es un corredor de 4 kilómetros, 4.2 kilómetros, que conecta ya actualmente con transporte masivo en una de las avenidas más importantes de la ciudad, que es Avenida Periférico, que le da la vuelta a toda el área metropolitana de Guadalajara. Un tema importante de por qué decidimos segregar con estos elementos de concreto la ciclovía de Guadalupe es porque se tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en la avenida, y eso permite altas velocidades difícilmente compatibles con la movilidad activa. Por eso era fundamental contar con un gran buffer de separación entre la movilidad ciclista y la movilidad vehicular. Entonces, 30 millones de pesos se invirtieron durante la pandemia en Zapopan para generar los 3 corredores prioritarios detectados. En todos los casos comenzamos de esta manera, como lo ven en la fotografía, con infraestructura temporal, y posteriormente fuimos haciéndola permanente. Primero con Avenida Guadalupe, la que ven en la imagen ya es Avenida México, y posteriormente con Avenida de las Torres, para terminar en el 2021 con 15 kilómetros adicionales de infraestructura ciclista, que sumados a la infraestructura que se construyó con el gobierno del estado permitieron cerrar en Zapopan 100 kilómetros de infraestructura ciclista. Es decir, que la pandemia nos permitió triplicar la cantidad de kilómetros que teníamos en el municipio debido al contexto que estábamos viviendo. Adelante, Mercedes. Muchas gracias. Y esta tarea no fue fácil, ¿no? Ahorita lo vemos y pareciera que hubiera sido un trabajo sencillo, pero la realidad es que hubo mucha oposición y mucha resistencia de ciertos grupos de la sociedad. Cuando decidimos entrarle e implementar la ciclovía, se hizo un trabajo de socialización casi puerta por puerta. Se tuvieron algunas reuniones, un par, 3, con vecinos y representantes de vecinos. Sin embargo, a pesar de que se hizo esto, se les explicó el proyecto, los objetivos y los antecedentes técnicos que ya se tenían, y los análisis, orígenes, destinos y demás. Sí hubo resistencia de un sector, bueno, aquí esta imagen, si me la congelan un segundito, porque hubo mucha resistencia de un sector de la población, vecinos de este corredor, que son los que tenían el mayor índice de motorización vehicular. O sea, este 40% que tiene vehículo vivía en esta zona y se rehúsa a que se elimine un carril de circulación para darle paso a la ciclovía. Pero esta resistencia fue muy intensa. Esta imagen, bueno, no queríamos dejar de ponerla porque se volvió viral en redes sociales y la ciudadanía le empezó a llamar al señor Don Tope. El tope es este reductor de velocidad que se utiliza para disminuir velocidades de concreto, porque se tiró a media avenida para impedir que se pusieran los agregadores. También hubo manifestaciones de vecinos, colocaron vehículos, hicieron marchas. Sin embargo, a pesar de todo esto, no claudicamos, seguimos con la socialización y echamos mano, tenemos que decirlo, de nuestros aliados estratégicos, que eran los vecinos que sí estaban interesados, pero también de grupos de la sociedad civil organizada y de instancias internacionales, como ITDP, por ejemplo, ¿no? Perdón, bueno, mediáticamente y en redes, en campañas, salieron a favor de este tipo de infraestructura ciclista. Entonces se tuvieron reuniones y se llegó a acuerdos. Los vecinos estos que se oponían accedieron después de hacer un pliego petitorio de 17 solicitudes que se fueron cumpliendo. Algunas ya llevaron mucho tiempo, mucho más del esperado, pero todas se cumplieron. También, muchas gracias, ya podemos pasar a la siguiente imagen, que pueden ver ya usuarios. Vamos a ver usuarios de esta infraestructura. Tenemos que decir que al día de hoy
esta infraestructura fue exitosa, así la consideramos. Alguien preguntaba por ahí si era accesible, y aquí podemos ver que la infraestructura sí resultó accesible para todo tipo de personas. Pero bueno, retomo, en el 2021, el Instituto Metropolitano de Planeación de esta área metropolitana de Guadalajara publicó una estrategia de movilidad emergente en donde nos decían que teníamos casi 44,000 viajes ciclistas, de los cuales el 50% había empezado a utilizar la bicicleta en la pandemia. Pero a diferencia de lo que pensamos en ese momento, cuando implementamos esta infraestructura, nos decían que de ese 50%, el 40% no lo hizo por temor, lo hizo porque era mucho más rápido y práctico y porque así iba a tener beneficios para su salud, ¿no? Cosa muy interesante. Otro dato relevante que queremos compartirles de esta estrategia es que el 45% de la población no ciclista declaró en ese momento que podía utilizar la bicicleta como medio de transporte si fuera más seguro. Eso, pues, nos reafirmó lo que ya teníamos clarísimo, que era la importancia de generar ciclovías segregadas para nuevos usuarios. También otros datos muy interesantes es que antes de la implementación de esta infraestructura se realizaron ciertos aforos, y voy a mencionar el caso de Guadalupe, que aquí vemos un tramo de la Glorieta, que es justo el límite con Guadalajara, y son ciclovías metropolitanas, lo que explicaba Jesús Carlos. Pero en estos aforos tenemos datos muy interesantes del incremento de usuarios. En mayo del 2020, que es cuando estábamos en estos trabajos de implementación, se aforaron 3,504 usuarios. En agosto de ese año ya había aumentado con la infraestructura emergente, digamos, todavía, había aumentado en un 21, casi 22%, y en el último aforo que se hizo en febrero del 2022, del año pasado, el número de usuarios en este corredor aumentó en un casi 43%. Entonces esto nos ha demostrado que sí fue una infraestructura que llegó para quedarse y que generó nuevos usuarios. Otro tema que me gusta compartir, especialmente por ser mujer, es el incremento de mujeres ciclistas que utilizan esta ciclovía segregada. Pudimos darnos cuenta que del 2020 al 2022 el número de usuarias aumentó exponencialmente, aunque siguen siendo muy pocas en relación a los hombres. Tenemos 400% más mujeres usuarias en esta ciclovía segregada. Entonces eso es un indicador de la seguridad que se genera. También otro tema interesante es que en el 2023 la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad publicó un aforo ciclista que se realizó en 83 puntos del área metropolitana y nos indicó ya que aumentaron en 8,000 los viajes del 2021 al 2022, 8,000 más viajes ciclistas, y tenemos hoy ya un total de 52,000 viajes en el área metropolitana. Entonces esto también nos habla del acierto que es generar infraestructura segregada, que como bien lo decía Jesús Carlos, se potenció durante la pandemia, ¿no? Gracias a esto que pudimos hacerlo emergente. Entonces, no sé cómo vayamos de tiempo. Aquí, digo, nada más para terminar, me gustaría agregar que no nada más nos dedicamos a hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Que también hemos aplicado otro tipo de estrategias, que voy a mencionar muy rápido, que es fomentar la cultura y la educación vial a través de programas como la Biciescuela, como un programa que tenemos para niños, para las infancias, que se llama Luchadores Viales, que van a las escuelas con niños de 8, 9 años, hasta 13, 14 años, hablarles de la pirámide de la movilidad activa, de cómo tenemos que atacar, cambiar el paradigma de la movilidad que durante años estuvo basado en el automóvil y empezar a transformarlo para generar mayor seguridad vial, porque sigue siendo una realidad que los siniestros viales son la principal causa de muerte de nuestros jóvenes, también para combatir la crisis climática, que esto los jóvenes y los niños ya lo entienden muy bien, y ha sido pues una resistencia entre otras generaciones, pero con estos programas estamos llegando a estas infancias, y por el combate a la desigualdad, como lo explicaba, ¿no? Por generar estas conexiones y este tipo de desarrollo. Entonces, creo que ya voy muy justita, pero con esto terminaría rapidísimo la intervención y quedo para lo que sigue. Gracias. Thank you so much, Jesus and Mercedes. It's really Muchísimas gracias, Mercedes. Qué gusto conocer el caso de Zapopan.
al igual que de saber qué hicieron como parte de esta discusión. Ahora quisiera cederle la palabra a nuestro otro panelista. Él es Ankit Bhargava, que es el cofundador de la organización civil Sensing the Local de Bangalore en India. Ellos trabajan para abordar los desafíos climáticos en la India y tienen mucha experiencia en planeación urbana, al igual que en gobernanza y desarrollo de proyectos. Muchas gracias, Ankit, por estar aquí. Quisiera cederte la palabra para que nos expliques brevemente cómo se aborda la movilidad y el ciclismo en Bengaluru. Asimismo, quisiéramos saber qué hace tu organización y cómo han participado del desarrollo de ciclovías temporales. Muchas gracias. Les agradezco por la invitación. La verdad es que estaba viendo las presentaciones o las fotos de Zapopan y digo, ¿por qué no tenemos algo así? La verdad es que me da mucho gusto ver este tipo de casos porque me inspiran. Actualmente en Bengaluru solo tenemos 6.8 kilómetros de ciclovías. Esto se da en una ciudad de 1.4 millones de habitantes, es decir, que las ciclovías no son para nada suficientes. La lógica por la cual no se desarrollan las ciclovías es que no se le pueden quitar espacios a los autos. Existe una pugna entre quienes promueven las ciclovías y quienes no, y lo que se debe entender es que las ciclovías favorecen la atenuación de la desigualdad. Les voy a mostrar algunas imágenes de mi ciudad y de nuestro trabajo, pero básicamente sí. Hemos estado trabajando para promover el ciclismo desde el 2010. Siempre se hacen anuncios de que se van a desarrollar ciclovías permanentes, de que se va a ampliar a 30 kilómetros la red, pero nunca pasa. Muchas veces ha habido manifestaciones porque se hacen los anuncios oficiales del desarrollo de las ciclovías, pero no avanzan. En una ciudad que tiene 12,000 kilómetros de calles, es imposible pensar en que solo haya 6.8 kilómetros de ciclovías. A partir de los movimientos globales, nuestra ciudad se volvió más sensible a la necesidad de las ciclovías. Y qué bueno que fue así. Aquí ven una foto de lo que pasó. Lo que tuvimos fueron, primero que nada, ciclovías temporales, pero tuvimos problemas tan básicos como decir, bueno, ¿qué es una ciclovía temporal? ¿Cómo se construye? Entonces, esta fue la conclusión, que tenía que ser simplemente un pequeño espacio confinado en la avenida. En las avenidas principales, que incluso llegan a lo que llamamos el Silicon Valley de la India, hay muchísimo movimiento, muchísimo tránsito. Existía una fuerte motivación para desarrollar las ciclovías y por eso es que se anunció el desarrollo de una ciclovía de 35 kilómetros. Estos 35 kilómetros se estaban divididos en dos, en un camino de ida, un camino de vuelta. Sin embargo, no teníamos tampoco nada de señalización, solo teníamos algunos pequeños señalamientos como el de la foto. Esta ciclovía temporal apenas duró un par de años y no avanzó más. Simplemente lo que se hizo después fue quitar las pequeñas barreras de contención. Y ahora quiero mostrarles una foto que se volvió viral, la de los postes
que habían estado limitando la ciclovía temporal y cuando los quitaron simplemente los apilaron afuera de una estación del metro. Las ciclovías temporales nos habían dado la esperanza de que la ciudad iba a invertir en ciclovías permanentes por primera vez y sin embargo no pasó. Aquí vemos que se quitó el espacio de las bicicletas a pesar de que sí se habría dejado suficiente espacio para los autos. And so there was a lot of resistance by motor vehicle people that, look, you're taking up space. Eso causó mucha resistencia de las personas que se transportaban en moto. Esto era peligroso también para los ciclistas porque tenían que estar muy al pendiente quién iba a pasar por ahí. Lo más difícil fue fomentar esta acción. Todo 2022 y 2023 ha estado así. Hemos invertido en estas medidas y a pesar de todo, porque como todavía no hay sistemas suficientes que lo apoyen, no están en función, no están en operación. Estas cuestiones surgieron en varios puntos en la ciudad y en otras ciudades. Buscamos un modo de transporte sostenible desde el principio de la pandemia y es algo que queremos seguir. Les voy a enseñar ahora la foto del barrio que les había comentado, donde están todas las industrias tecnológicas, el Silicon Valley, y es donde la mayoría de las personas trabajan. Nosotros queremos ciblar esa zona. También llevamos a cabo un pequeño estudio académico para poder desarrollar redes dentro del barrio para tener una red ciclista en el barrio. Esto fue financiado por el gobierno. Así que en los últimos 2 años hemos luchado por tener estas ciclovías y solo hemos alcanzado un pequeño número. Sigue siendo una lucha activa. Yo espero que esa lucha nos llegue a un número como 20 o 30. Eso esperaba antes, pero al final nos dieron 5. Esta es la ciclovía que les comento. También hay contadores ciclistas y cuentan cuántos ciclistas pasan y llegan a ver unos 500, 600, así que sí existen muchos ciclistas, porque siempre nos preguntan, ¿dónde están los ciclistas? Ya tenemos evidencia. También tenemos como parte de este proyecto las bicicletas eléctricas que se pueden usar dentro de la ciclovía. Pero, ¿qué pasa cuando llegan con las barricadas? Queremos que esto sea algo permanente, pero a mi parecer no parece ser permanente. Sigue siendo el programa temporal, el pop-up que se puede quitar cuando sea. También hace un mes tuvimos una actividad para poner señalizaciones y a los 2 días llegó el gobierno y lo quitó, porque siguen bajo la idea de que es algo temporal. Nosotros queremos hacerlo algo permanente, pero no vemos la narrativa, que esto sea una narrativa interna. Así que cuando se construyen este tipo de ciclovías, no tiene un sistema de señalización en los 2 idiomas. Necesitamos en inglés. No hay tampoco normas ciclistas. Así que yo siento que aunque ya sean ciclovías permanentes, seguimos luchando por entender y por realmente hacerlo permanente. Esta ha sido la experiencia. Seguimos trabajando con la red de ciclovías, lo vamos a seguir ampliando y ha habido muchas lecciones aprendidas, entre ellas cómo poder mejorar las ciclovías en el futuro en las ciudades grandes. Bangalore sigue siendo una ciudad muy grande que debemos de abarcar y es mucho trabajo, ahí es donde estamos.
Muchas gracias, Ankit. Me parece muy útil escuchar este análisis tan honesto y cómo te sientes sobre este proyecto de los últimos 2 años. Y creo que muchas ciudades están en tu posición también. Ha habido un impulso con estas ciclovías temporales, pero muchas veces no se sabe qué hacer después o cómo realmente hacerlo como algo más permanente, más planeado para poderlas expandir también a lo largo de la ciudad y otras ciudades. Ankit, también mencionaste la idea de la coordinación. Este tema de coordinación fue algo que mencionó también el equipo de Zapopan y me gustaría profundizar un poco más en ello. Quisiera pedirle entonces a ustedes, a los dos de México, que nos hablen un poco sobre la coordinación, si ha habido una falta de coordinación y qué desafíos conlleva esta falta. Por ejemplo, en cuanto a la estructura, cuando se implementó al principio y también ¿qué tal estuvo la coordinación entre entidades, entre otras partes involucradas que también que desempeñaron un papel para que esta estructura sea más permanente? Entonces, empecemos con el equipo de Zapopan, tal vez Mercedes, si tienes algunos comentarios, adelante. Bueno, ha habido grandes retos en esto, pero creo que lo más importante a resaltar es esta coordinación metropolitana, como preguntabas, ¿no? El área metropolitana de Guadalajara tiene 10 municipios y logramos conformar un instituto metropolitano de planeación que ha trabajado en distintos instrumentos para generar una red integral y poder solventar la intermodalidad y una red estructurada. Específicamente en el caso con Guadalajara, nos volvimos ciudades hermanas, así les decimos, se hizo un convenio y trabajamos de la mano con la misma estructura de las direcciones de movilidad, con la misma coordinación para los programas y buscando rutas metropolitanas. También tenemos esta junta de gobierno y una agencia de infraestructura para la movilidad que atiende los corredores metropolitanos ciclistas. Y es importante mencionar que en temas de transporte público, para generar esta intermodalidad, este recae en el Estado. Entonces también da atención como a toda la metrópoli. Esto tiene los aciertos, pero también es todo un reto por la coordinación, ¿no? Se nos dan de las manos ciertas cosas, manejar los presupuestos, entender prioridades no es sencillo. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece como muy claro, muy pragmático. Tenemos en el área metropolitana, también en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, un sistema de bicicleta pública, se llama Mi Bici. Y entonces está programado que crezca este año con 60 nuevas estaciones hacia la zona oriente de Guadalajara, que considero que es un acierto por cómo está la red. Sin embargo, para Zapopan, pues quisiéramos que esas 60 estaciones llegaran con nosotros, ¿no? Porque también tenemos zonas universitarias que quisiéramos que crecieran, a crecer la red, y bueno, este es un reto, ¿no? Hay que ceder, hay que entender la metrópoli y hay que buscar pues la mejor opción para todos. Este es como un ejemplo. No sé, Jesús Carlos, si quieres intervenir, te cedo la palabra. Gracias. Hablando de la construcción de las ciclovías emergentes, en el caso de Guadalupe, y de las otras dos que se planearon como Avenida Las Torres y Avenida México, nos requirió una profunda coordinación con otras instancias de gobierno. Por ejemplo, en principio, aunque las direcciones de movilidad municipales tienen sus propios agentes de movilidad que supervisan el estacionamiento vehicular, y era importante tener supervisión en campo para evitar la invasión de vehículos al espacio ciclista, sobre todo cuando estaba estructurado de manera temporal, sí o sí requeríamos del apoyo de la policía vial, que es otro órgano de gobierno, es un nivel estatal, que supervisa en todo Jalisco, el estado del que formamos parte, la operación vehicular
en movimiento, no el estacionamiento. Entonces, era importante, por ejemplo, contar con su apoyo para supervisar temas de exceso de velocidad y también temas de invasión a la infraestructura ciclista temporal o durante su construcción por vehículos en movimiento, fundamentalmente motocicletas. Donde más hemos encontrado invasión de la infraestructura ciclista ha sido por parte del sector que usa la motocicleta para sus traslados, y entonces fue fundamental contar con su apoyo. Así también, unas de las peticiones de los vecinos para en las mesas de negociación acceder a la construcción de la infraestructura ciclista fue la petición de ajustar fases semafóricas en varias intersecciones. 3 de ellas eran las más problemáticas, donde teníamos cuellos de botella. Y ahí fue importante, como lo dijo Mercedes, involucrar a la agencia metropolitana, otro nivel de gobierno arriba del municipal, para generar propuestas de ajustes a estos ciclos semafóricos y tener unas mejoras en los tiempos de traslado vehiculares. También tuvimos que involucrar a la autoridad estatal que regula el transporte público para hacer movimientos de algunas paradas de camión que también eran peticiones de los vecinos para desatorar algunos puntos de conflicto. Además de toda la coordinación interna que implica como municipio llevar a cabo la construcción de estas ciclovías, porque las direcciones de movilidad no ejecutan la obra directamente, sino a través de las direcciones de infraestructura, obra pública, municipales o estatales. Entonces, eso nos implica también llevar una gestión muy coordinada con las áreas de ejecución, participar en el diseño o hacer por completo el diseño de la infraestructura y supervisar o apoyar en la supervisión de la construcción. Entonces, también en este sentido tuvimos que ir muy de la mano. Y entre direcciones de movilidad, planeamos en conjunto uno de los corredores que se implementaron. Es el caso de la ciclovía de Avenida Inglaterra y Avenida México. Una ciclovía metropolitana que cruza desde el poniente de Zapopan hasta el centro de Guadalajara. Son varios kilómetros de infraestructura y que tiene su límite municipal justamente entre Guadalajara y Zapopan. Es el mismo caso de la ciclovía de Guadalupe. Ambos son corredores metropolitanos que conectan desde puntos periféricos hasta el centro de la ciudad de Guadalajara. Por eso fue importante también esa coordinación y esa planeación en conjunto para que tuvieran aún más sentido la estructuración de estos corredores. Y por último, nos faltó mencionar también en nuestra presentación que además de la resistencia social que encontramos, el rechazo tajante a la infraestructura ciclista, también contamos con un apoyo enorme de la sociedad civil que generó paseos, recorridos, manifestaciones para exigir que se construyera la infraestructura, para darle soporte, y que ha sido, digamos, lo que ha permitido que las autoridades, a pesar del conflicto político, puedan seguir construyendo y avanzando la agenda. También hubo vecinos que lograron manifestarse a favor de la infraestructura. Hubo un caso, recuerdo, de alguien que se fue a preguntar casa por casa y a registrar vecinos que estuvieran a favor de la infraestructura para también hacerlo público al municipio de Zapopan y evitar la creencia de que solamente había un sector que se oponía a la infraestructura. Thank you both. It's really interesting to hear. Muchas gracias. Fue muy interesante escuchar sus comentarios y los desafíos que tuvieron en cuanto a la coordinación con las ciclovías, las diferentes jurisdicciones, la integración con el transporte público, lo del tráfico y demás. Hay una pregunta en el chat sobre los esfuerzos de trabajar con las autoridades locales en Bangalore para que apoyaran el proyecto de ciclovías y si había otras partes involucradas a las cuales pudieron haber llamado o demás para que apoyaran la infraestructura. ¿Nos puedes hablar más al respecto, Ankit, por favor? Sí.
Bueno, todo esto se dio durante la pandemia. Tuvimos que trabajar juntos en la planeación y el diseño. Y luego está la municipalidad de Bangalore, que también se involucró. Nosotros intentamos trabajar con aquellos con los que estamos más cerca y que pueden tomar la decisión de diseñar e implementar. Estas han sido básicamente las partes involucradas. Metro y otras agencias también han estado involucradas, siempre han sabido que queríamos poner en marcha este proyecto y había otras herramientas que usamos y otras partes involucradas que nos preguntaban directamente si necesitábamos eso y lo hacían. Así que sí, está una coordinación externa, pero una coordinación interna también. Esto es muy importante. También estamos trabajando en un programa que se llama SUMA sobre el transporte sostenible y se enfoca en diseñar un transporte sostenible dentro de los barrios. Nosotros somos los socios técnicos y la agencia de planeación ha sido la que ha llevado la batuta de este proyecto. Y el papel de la municipalidad es quien va a pedir el permiso para que se hagan las construcciones en las vías. También se involucra a la policía, por ejemplo, cada vez que hay una barricada o cada vez que pasa algo en las avenidas. También nos comunicamos con los ministerios, también porque hemos aprovechado las elecciones, así que sí, estamos muy activos a nivel local, aunque no siempre nos escuchen, pero también ha llegado a nivel ministerial, que no responden directamente, pero que saben que estamos ahí. Para nosotros, antes de hacer algo, todo tiene que subir y que nos den la autorización. Esto en cuanto a las partes involucradas. También hay muchos trabajos de almacenamiento de agua y saneamiento. Muchas instalaciones de cables de internet, de fibra óptica también, y cada agencia está desarrollando por su cuenta y no se unen al nivel de ciudad, sino a nivel mucho más local. No hay mucha comunicación, no hay mucha conexión, y aunque la gente hable, los planes siguen cada uno por su cuenta. Así que así es como está la coordinación en este contexto. Los municipios también implementan su plan de trabajo y casi siempre necesitan personas de fuera. Y ahora no se vuelve una cuestión de capacitación, sino de capacidad. Y si los proveedores realmente pueden implementar o poner en marcha el proyecto. Esto ha causado dificultades porque no hay suficiente capacidad con los vendedores o los contratistas locales. Tengo dos imágenes que me gustaría mostrarles, si están de acuerdo. Esta imagen son las señalizaciones que estábamos haciendo en las calles y los proveedores llegaron sin nada. En un momento llegaron a ser 7 para hacer un solo logo. A esto me refiero. Ya en el terreno vemos 7 personas que no saben cómo hacer el trabajo, pero que están haciendo este trabajo. Así que podemos diseñar las mejores redes, el mejor plan, pero ¿cómo llega de arriba a abajo si no hay suficiente presupuesto? Y es algo muy barato y aún así no hay presupuesto. Siempre hay recortes, siempre lo cuestionan y la implementación en terreno es otra situación muy desafiante. Qué interesante eso que mencionas y que mostraste, porque sí, parece que hay
muchos desafíos en cuanto a la coordinación y entender cómo se puede implementar el proyecto, y ahí hay una desconexión. Y bueno, se está a punto de terminar el tiempo que tenemos juntos, así que les propongo una última pregunta para que contesten las dos ciudades. En los comentarios bueno, hubo mucho interés y mucho impulso en cuanto a las ciclovías pop-up por la situación de la pandemia y porque muchas personas querían salir, viajar. Aún así, vimos barreras del lado político y del lado público. Esto duró bastante tiempo. Sin embargo, luego se fueron disipando y quisiera preguntarles sobre las reacciones de las infraestructuras ahora. ¿Qué están diciendo las personas? ¿Siguen exigiendo más ciclovías de mejor calidad, más conectadas? Más bien, ¿ha habido un cambio del lado político social a favor de este tipo de infraestructuras ciclistas? Y segundo, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de los últimos 2 años? Empecemos con el equipo de Zapopan. Mercedes o Jesús, adelante. Muchas gracias. Híjoles, yo quiero decir que claro que hay un aprendizaje y que ya hay un sector de la población que las exige de mejor calidad, y quiero creer que cada vez hay menos resistencia. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía hay un sector de la población que se resiste al cambio, pero creo que hay grandes aprendizajes. Por ejemplo, ya estamos trabajando bajo el concepto de generar calles completas, con espacio para todos los modos. Ya no nada más es el concepto de la ciclovía, sino ya es generar el espacio en la banqueta para el peatón, con los cruceros seguros, con accesibilidad universal, con área verde, con agua, bajo estos conceptos de intervenir el espacio público para todas las personas. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay avances, aunque falta muchísimo por hacer todavía, con fuertes resistencias, pero insisto, creo que grandes avances, porque también me atrevo a decir que es un tema muy generacional. Ya estas nuevas generaciones entienden la crisis climática que estamos viviendo, entonces tienen una conciencia diferente de cómo moverse en el espacio público y cómo sus acciones pueden incidir directamente con repercusiones globales. Entonces, creo que sí va mejorando también la infraestructura, hay aprendizaje, y bueno, quiero cederte la palabra, Jesús Carlos, para no acaparar todo. Gracias. Gracias. Se dieron discusiones importantes sobre la infraestructura ciclista antes de la infraestructura de Avenida Guadalupe. Por ahí tuvimos en el 2015-2016 un intento de poner a consulta la permanencia de una infraestructura ciclista en Guadalajara. Por fortuna, esa consulta que se llevó a cabo por parte de las autoridades locales se ganó 4-1, el sí a la infraestructura permanente contra el no. Y eso marcó ya un precedente en la ciudad de Guadalajara, porque quedó muy claro a nivel político que había un fuerte sector empujando y saliendo a defender la infraestructura ciclista. Sin embargo, la oposición a la ciclovía de Avenida Guadalupe fue mucho más fuerte y contundente que aquella. Es decir, a pesar de que se creía que ya se había ganado la discusión y que estaba clara la necesidad de incorporar toda la infraestructura ciclista a la ciudad, vimos que no era así para un amplio sector que basa su movilidad en el automóvil. Y seguimos teniendo a la fecha todavía resistencias de este sector. Lo positivo es que no es un sector organizado, en la mayoría de los casos son quejas aisladas las que les llegan a las autoridades, y en cambio hay cada vez más colegios, organismos
ciudadanos, asociaciones civiles organizadas en torno a la movilidad activa en la ciudad. Eso por un lado. Por el otro, es interesante ver las discusiones que se dan en las redes sociales a nivel local. Antes siempre eran los activistas o los técnicos los que salían a defender las decisiones, y ahora es impresionante ver a una masa anónima de ciudadanas y ciudadanos defendiendo las infraestructuras y las políticas de movilidad sostenible. Entonces, a mí me da esperanza eso. Creo que, como dice Mercedes, está ocurriendo un cambio profundo en la sociedad, fundamentalmente generacional, pero también hay que decirlo que también es transversal a las diferentes generaciones esta transformación de visión que se está dando paulatinamente. Estupendo, muchas gracias. Ankit, ¿cuáles son tus comentarios sobre esto mismo? Las lecciones aprendidas, los desafíos, dependiendo de dónde estés, y cuáles son las lecciones que puedes identificar y los siguientes pasos que harán que este proyecto sea más exitoso en el futuro. Una vez más, me encantó escuchar la experiencia de México, y lo que se me ocurre ahorita es que deberíamos construir un dashboard para ver cuántas ciclovías existen en todo el mundo, un mapa de todas las ciclovías y cuántos ciclistas hay. Y creo que eso va a motivar mejores proyectos y a mejorar nuestros proyectos. No tenemos que construir, innovar nuevos mecanismos, ya existen, podemos aprender todo de todos. No es el hilo negro, es simplemente construir ciclovías. Creo que también es un proyecto asequible y ha habido subvenciones que podemos usar para construirlas porque no cuestan mucho. Así que no entiendo la naturaleza de la oposición, de la resistencia. No sé por qué existe. Sí es importante reflexionar internamente, pero también visibilizar que esto no está bien. No está bien que se opongan a esto. Y el mundo se tiene que enterar. Eso me gustaría hacer con todas las maravillosas personas que están en esta sesión, hacer este pequeño ejercicio para visibilizar todas las personas que sí lo usan, que sí lo necesitan. Sí, de hecho, ITDP está trabajando en desarrollar algo similar a lo que mencionas para también monitorear qué está sucediendo en otros lugares, cómo van esos proyectos. Eso es muy importante para seguir con este empuje y seguir apoyando este tipo de proyectos. Y bueno, llegamos justo a la hora de nuestra sesión. Le voy a regresar el micrófono a Ivona para que nos despida. Le agradezco una vez más a nuestros oradores, Mercedes, Jesús, Ankit. Gracias por compartir sus experiencias y gracias por compartir sus aprendizajes. Hemos aprendido mucho de ustedes. Sí, muchas gracias y gracias a todos ustedes, a los panelistas, por compartir su tiempo con nosotros, por compartir todo lo que aprendieron en su trabajo, en sus ciudades, y gracias a la audiencia de hoy también, al público. Hay mucha actividad en el chat y mucho interés sobre este tema. Personas que se enfrentan a desafíos similares, así que esperamos compartir más historias. Y tenemos nuestro siguiente webinario bajo el marco de Webinarios 2023. Vamos a escuchar de algunos colegas en la India sobre la movilidad urbana sostenible. Y también de Zapopan, Guadalajara, el programa Itlaquepaque. Son las 3 ciudades hermanas que recibieron una mención honorable este año, así que también los vamos a tener de regreso en junio para compartir más. Si quieren ver cuándo es el próximo webinario y estar en contacto, pueden hacer clic en el enlace del chat y así estarán al corriente de todo lo que sucede con estas ciudades ciclistas. Les deseo un excelente día y espero verlos pronto. Gracias a todos.